Después del gran final del manga en el arco de la Guerra Sangrienta, Bleach recibió una continuación en un aparente capítulo especial que busca explorar el único mundo que existió desde siempre, el infierno. Analizamos qué personajes regresarían, qué bankais nuevos podrían regresar y el posible origen del infierno que involucra a un clan noble. Pero hoy vamos a hablar del nuevo grupo de antagonistas, el papel que jugaría Ukitake y el paradero actual de Sousuke Aizen. El arco del infierno fue un capítulo especial que salió para mostrarnos el estado actual de todos los personajes del manga de Bleach. Vimos cómo el Gotei 13 avanzó tecnológicamente y cómo los nuevos capitanes se encontraban en aparente paz. Ichigo seguía siendo Shinigami sustituto y su hijo Kazui, al igual que la hija de Rukia y Renji y Chika, tuvieron también su momento clave en la trama. ¿Por qué? Anteriormente analizamos una posible revelación que tendría este arco, y si llegan a hacerlo claro, donde vimos que Kazui tenía conocimiento de cómo abrir una puerta al infierno e Ichika podía sentir a las criaturas del infierno antes que los Shinigamis. Aunque el detalle más impactante es que si ella sintió su presencia, significa que ella sí pudo sentir un Reiatsu, o al menos sintió algo que los tenientes no, ya que mientras estos decían que esas criaturas no tenían Reiatsu, Ichika sí llegó a sentir la presencia de uno de estos seres. Así que aquí entra la pregunta: ¿por qué Kazui e Ichika tienen la capacidad de conectarse de esa forma con el infierno? Hay una sola variante que queda en la ecuación: ambos son hijos de un Shinigami. En el caso de Kazui es hijo de un candidato al Rey Espíritu y una Fullbring bastante poderosa, e Ichika es hija de dos Shinigamis bastante fuertes. En ese video planteamos la posibilidad de que alguien haya interceptado a Kazui y ganado su confianza para enviar almas al infierno. Un suscriptor también mencionó en un anterior video que estas criaturas podrían ser las almas que Kazui envió indirectamente al infierno sin saberlo. Podría ser una posibilidad, pero ahora, cuando él envía a ese sujeto por el portal, dice algo clave que en el anterior video no analizamos tanto. Él dice: todos están allí. ¿A quiénes se refería Kazui? Con esto vamos a pasar al primer punto de este video, así que deja tu like todopoderoso para apoyar este video y suscríbete para seguir disfrutando de más videos así, porque si vemos mucho apoyo, seguiremos con esta sección que tanto les gusta. Ahora, una vez suscrito, pasemos al primer tema: el nuevo ejército del infierno. Partamos desde la base de que Kazui menciona a un grupo: todos están allí. Aquí él podría referirse simplemente a las almas que envió allí, y seguro lo esperan, pero si tenemos en cuenta que él tenía instrucciones específicas de cómo abrir este portal, y que al final del capítulo ve a alguien y este lo recibe sonriendo, debe ser alguien que se ganó su confianza. A partir de aquí vamos a tener en cuenta las reglas que se presentaron en dicho capítulo especial, para poner sobre la mesa lo siguiente: ¿quiénes son este grupo que podría ser presentado en el arco del infierno? Ya tenemos la confirmación de 4 personajes que están ahí, y de ahí sale la hipótesis de que todos podrían pertenecer al mismo bando, siendo este Yamamoto Genryusai, Unohana Retsu, Sayela Porro y Ukitake Yushiro. Sayela Porro dice que los capitanes enviaron a seres poderosos allí, y esto causó el colapso de las puertas del infierno. Y también menciona que él cayó al infierno. Sabemos que en el manga él murió a manos de Mayuri, así que si él, un Arrancar, simplemente cayó al infierno sin ningún tipo de ritual, siguiendo esta lógica también deberían estar en el infierno los espadas que fallecieron: Barragan, el antiguo rey del Hueco Mundo, Coyote Stark y Lilineth. A Roniero, Noitora, ya que Tite Kubo evitó responder su paradero actual, Son Mari, Yami y por supuesto Ulquiorra Cipher. Todos estos, claro, ocuparían un papel importante en la jerarquía actual del infierno. Sayela Porro es un guardián del infierno y manipula las cadenas de este reino. Sin embargo, algo que vimos distinto es que Sayela Porro tenía una nueva transformación, así que quizá, solo quizá, los ex espada
no contarían con el mismo poder que vimos en el arco Arrancar. Ahora, estos serían una fracción del grupo que conformarían el infierno. El segundo grupo son los capitanes que fallecieron y que tuvieron por supuesto su ritual. Para los que no están al tanto, este ritual se presenta en el capítulo especial y lo llaman el Festival del Ritual de las Almas. Sabemos que en las novelas hay capitanes que fallecieron y que seguramente tuvieron un ritual, como el capitán Kuruyashiki, que muere a manos del capitán Asashiro cuando éste llega a reclamar el título de Kenpachi. El capitán Kiganjo Kenpachi también es uno que no solo está confirmado en las novelas, canónicamente aparece en el último arco de la Guerra Sangrienta. Así que aquí tenemos a dos capitanes que podrían estar revividos en el infierno. Ahora, muchos se estarán preguntando sobre el regreso de dos capitanes, Ichimaru Jin y Kaname Tousen. El detalle con estos personajes, cachorras y cachorros, es que ambos traicionaron a la sociedad de almas, así que el ritual de las almas quizá no se realizó con sus cuerpos. Existe la posibilidad de que el ritual se realizara igualmente por medio de una persona cercana, como Rangiku o Kira, o Hisagi y Komamura. Ellos, claro, lo harían pensando en honrar a sus capitanes fallecidos, sin saber que este ritual lo revive en el infierno. Solo así, estos dos personajes podrían regresar, pero si nadie realizó el ritual en su momento, es difícil que los veamos en este arco del infierno si llega a suceder. Pero hay capitanes como Ginrei Kuchiki o la primera generación de capitanes que también podrían regresar formando parte del ejército del infierno, así que hagamos un repaso. Si los personajes a los que se refería Kazui son este grupo de guardianes del infierno, estos estarían compuestos por los espadas caídos, Barragan, Stark, Ulquiorra y los demás que mencionamos. Además de los Arrancars estarían los Shinigamis, capitanes que fallecieron y que quizás tuvieron su festival de las almas, la primera generación, Ginrei Kuchiki, Kenpachi Kuruyashiki y Kiganjo, todos perteneciendo al mismo grupo. Ahora, ¿quién de todos estos pudo ser el que se acercó al hijo de Ichigo Kurosaki? Las posibilidades podrían ser muchas, entre un nuevo personaje o alguno que anteriormente estuvo cerca de Ichigo. Podría ser Ulquiorra Seifer, recreando el icónico momento donde él fue al mundo humano con Yami y se encontró con Ichigo Kurosaki. Aquí de nuevo él sería enviado al mundo humano, pero ahora para usar a Kazui como medio para enviar a las almas al infierno. ¿Ustedes sinceramente qué creen sobre esto? ¿Sería posible? O quizá el responsable de todo esto sería un antiguo capitán, alguien que sepa cómo tratar la confianza de un niño. Déjanos en los comentarios tus opiniones porque lo vamos a debatir, porque uno de estos podría ser ni más ni menos que Ukitake Yushiro. Y aquí pasemos al segundo punto de este video. El papel de Ukitake Yushiro. Ukitake Yushiro es el antiguo capitán de la División 13 que actualmente es liderada por Rukia Kuchiki. Sabemos que en dicho capítulo los capitanes habían realizado el ritual de Yamamoto, Unohana y por último, ese día realizaron el ritual de Ukitake, sin darse cuenta que ya habían cumplido con todos los requisitos durante la pelea contra estas criaturas. Ahora, hay un detalle importante y es el siguiente. Ukitake regresa, sí, pero solo vemos su Zanpakuto que atraviesa el pecho de Saye-la-Porro y lo arrastra de nuevo al infierno. Pero él habla como si Ukitake ya hubiera estado ahí o que él ya lo hubiera visto mientras estaba incluso en Karakura. Esto se responde tal vez cuando Saye-la-Porro le dice a Renji que el guardián del infierno todo lo ve. ¿Significa esto que mientras estaban enfrentándolo en Karakura, él ya estaba viendo a Ukitake caer al infierno? Podría ser una posibilidad, ya que cuando Ukitake lo atraviesa con su Zanpakuto, él le dice: "Llegas temprano, Ukitake Yushiro". Ahora, ¿por qué decimos que Ukitake podría ser aquel a quien Kazui vio? Porque en dicho capítulo especial, muy atentos, hay un salto temporal que pocos notaron. Primero, el capítulo arranca contando la historia de dos peces,
donde uno murió y gracias a eso el segundo sobrevivió y se volvió mucho más grande. Y vemos un pez blanco volando por Karakura. Kazui sale de su habitación y llega con el sujeto del inicio y lo lleva al portal. Y ahí el capítulo dice 3 horas antes. Y vemos como todos se están preparando para el ritual y luego, cuando es de noche, técnicamente es cuando Kazui sale de su pieza y va al portal. Si esta secuencia sucede al mismo tiempo, esa persona que Kazui vio quizás sí se trate de Ukitake, pero esto claro es una mera hipótesis, ya que hay muchos puntos en contra sobre esta teoría. Para empezar, es muy poco tiempo para que Ukitake se gane la confianza de Kazui. Segundo, Kazui jamás lo conoció y nunca lo vio ni habló con él. Y tercero, Ukitake recién acababa de caer al infierno en ese momento. Sin embargo, Kazui es un pan de Dios, ese niño le sonríe incluso al mismo diablo, así que si vio a Ukitake, quizá sí le sonríe, porque él tiene la misma apariencia de los que él vio dentro del infierno, un círculo brillante en su espalda y un atuendo morado. Ahora, como Ukitake es el miembro más reciente en caer al infierno, quizá juegue un papel importante, ya que ahora Ukitake no tiene la enfermedad que tuvo en vida y su Reiatsu es bastante grande, así que sería un pilar fundamental en la batalla que podría suceder si el que está detrás de todos ellos así lo desea. Coméntanos por favor, ¿tú qué crees sobre esta hipótesis? Porque Ukitake Yushiro es un personaje bastante desaprovechado, recién en el cuarto corte parece que tendrá un rol mínimo. Así que dinos qué opinas, ¿será fundamental en este arco posible? ¿Tendrá que pelear contra sus antiguos capitanes? Porque la teoría del control de voluntad es algo que toma fuerza cuando vemos la apariencia de Sayela Porro y los tatuajes que cubren su cuerpo, así como el núcleo en su pecho. Los estaremos leyendo porque es un tema bastante interesante y con esto pasemos al último punto de este video. El paradero actual de Sosuke Aizen. Esta es una duda que tienen muchos fans y en su momento generó bastante especulación porque en dicho capítulo mencionan a Sosuke Aizen y dicen explícitamente la desaparición del Reiatsu de Sosuke Aizen, aunque otras traducciones lo dicen como Sosuke Aizen desapareció. Así que vamos a analizar esto. Muchos se recuestan sobre la imagen de Aizen que se ve al final del manga de Bleach y se apoyan en esto para decir que Aizen sigue en el Mugen, ya que así lo vimos en el salto temporal de 10 años. Pero, y este es un pero bastante importante, el capítulo especial sucede después de ese salto temporal de 10 años, porque Kazui ya está bastante grande, al igual que la apariencia de Mayuri, por ejemplo, es diferente. Igualmente, hay dos posibilidades y una es una que los fans quieren ver bastante. La primera es simple, Sosuke Aizen o su Reiatsu simplemente desaparecieron porque volvieron a sellarlo en el Mugen de una forma mucho más efectiva que la última vez. Y quizá a eso se refiere Sayela Porro, pero la segunda posibilidad es una bastante interesante. ¿Y si Sosuke Aizen en realidad sí desapareció? Después de la batalla final, lo vemos en el Mugen de nuevo sellado. Pero ¿y si luego de eso él simplemente se esfumó? Si así fuera, existiría la posibilidad de que haya usado a Kyokazu Getsu para escapar. Pero esto, recuerden, es una mera hipótesis porque sinceramente el escape de Sosuke Aizen es algo un poco difícil, ya que canónicamente él sigue en el Mugen, así que nosotros apostamos a que Sayela Porro se refería a que el Reiatsu de Sosuke Aizen fue sellado y desapareció. Ahora vamos a aclarar algo que surgió como una duda en el anterior video. En el capítulo especial mencionan que el tremendo Reiatsu que mantenía las puertas cerradas, la desaparición de Aizen y la muerte de Yhwach ocasionó que las puertas se comenzaran a abrir desde dentro del infierno. Y al ser un reino que existió desde el inicio de la creación, causa un poco de conflicto pensar que Sosuke Aizen, un Shinigami que nació mucho después, sea necesario para que las puertas del infierno se mantengan cerradas. Pero esto no es así. Lo que el capítulo da a entender es que todo el Reiatsu que existía fuera del infierno fue disminuyendo a causa de los eventos que ocasionaron los mismos capitanes y la guerra Quincy. Primero,
la muerte de capitanes muy fuertes y la desaparición de Aizen y la muerte de Yhwach dejaron a todos los mundos con un nivel de Reiatsu menor a cuando ellos estaban ahí, y no conformes con esto enviaron a Yamamoto, Unohana y Ukitake dentro del infierno, 3 niveles de Reiatsu masivos que empujaron las puertas del infierno desde dentro. Al menos así lo interpretamos nosotros. ¿Ustedes creen que Sasuke Aizen simplemente fue sellado de una forma efectiva o realmente él desapareció y volveremos a verlo en algún momento? Los estaremos leyendo y debatiendo, así que déjanos tu teoría en los comentarios. El capítulo especial de Bleach dejó muchas posibilidades abiertas que serían increíbles que terminaran sucediendo. En esta sección nos encargamos de analizar a fondo todo esto, ya que vimos que este nuevo arco podría presentar a un nuevo antagonista que funcione como una fuerza primordial, el Diablo o Lucifer. También vimos que si llega a suceder un enfrentamiento entre los capitanes que están en el infierno y el actual Gotei 13, veríamos algunos Bankai que jamás fueron revelados, como el de Ukitake Yushiro y el de algunos de la primera generación. Analizamos también el giro de trama que podría involucrar a Kazui e Ichika, y como Tite Kubo, el autor del manga de Bleach, podría aprovechar para contarnos el pasado de Yamamoto y Unohana para introducir a la primera generación como un nuevo grupo a vencer. Y hoy analizamos el papel que tendría Ukitake Yushiro y respondimos al supuesto paradero de Sasuke Aizen, así como también vimos quiénes serían el nuevo grupo que actualmente están en el infierno, conformado quizá por los espadas y varios capitanes, incluida la generación de Kenpachis. Así que deja tu like todopoderoso para apoyar esta sección y suscríbete para disfrutar de más videos que subiremos en estos días, así que no se lo pueden perder. Esta sección es una que les está gustando bastante y nos encanta que lo disfruten. Oficialmente ya tenemos 4 videos desmenuzando todo el potencial que podría tener este capítulo especial si Tite Kubo decide continuarlo. Bleach aún tiene mucha historia que contar y este capítulo no pasó desapercibido. Se convirtió en algo más que un capítulo especial, se convirtió en una llama de esperanza que podría significar la continuación de la historia de Bleach, en el arco de los aullidos de las fauces del infierno. Muchas gracias por ver este video. Antes de irte, recuerda dejarnos tu like todopoderoso y suscribirte, que eso nos ayuda mucho para que nuestra comunidad siga creciendo. Un saludo especial a las voces arcanas que nos acompañan mes a mes. Recuerden que estamos subiendo también videos exclusivos para miembros. Tenemos un perfil de Twitter donde puedes encargarnos comisiones personalizadas al estilo de Bleach, como ves en pantalla. Una página de Facebook donde siempre actualizamos las noticias y avisamos de los futuros videos, y un servidor de Discord para charlar con más fanáticos de Bleach. Los enlaces directos estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que todo esto nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.